una intensidad moderada a severa y Sara, qué o, pena. Oli, Se nos dime. olvidó poner a grabar. Acabo de poner a grabar, listo. Ah, cierto. Eh, ¿Cómo hacemos? No, pues ya, ok. ¿Qué dices? No, pues ya. Ah, bueno. No, porque si como para que quede todo completo, ¿puedo empezar de nuevo o qué? Pues igual no llevamos tanto. Pues yo creo que es lo mejor. Bueno, entonces empecemos de nuevo. Perdón, la verdad se me había olvidado por completo empezar grabar la reunión. Bueno, ahora sí. Eh, ¿Qué es una cefalea? Como les dije ahorita, es un dolor de cabeza. Básicamente es un síntoma súper frecuente eh, que constituye del 4.5% al 9.5% de las visitas a urgencias. La gran mayoría son cefaleas primarias y aproximadamente el 5%, o sea, el resto son cefaleas secundarias. Eh, Se trata de manera ambulatoria la mayoría de las veces, o sea que no hay necesidad de hospitalizar al paciente por la cefalea la gran mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es eso de primarias y secundarias? Las secundarias son cefaleas, pues son dolores de cabeza que son síntomas de una enfermedad intra o extracraniana. Entonces, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una infección, como una meningitis, un tumor, etcétera. Las primarias, por el otro lado, es que no hay una causa estructural de base para el dolor. O sea, básicamente tu cabeza decidió doler porque sí. Y la migraña, las cefaleas autonómicas trigeminales, entre ellas las tipo cluster, que son las más comunes, y la cefalea por tensión, son como las más prevalentes. Entonces, el manejo del paciente con cefalea en urgencias, lo primero es hidratar al paciente y aliviar el dolor, porque el dolor es como la causa, la queja principal que van a tener. Y que se ha visto que incluso hidratar al paciente, pasarle líquidos, va a ser terapéutico per se. Lo otro es descartar causas secundarias, que sí, pues que el dolor de cabeza no sea por una infección, no sea por un tumor, no sea porque tuvo una ruptura de un aneurisma, cosas así. Y ahí es donde vienen los exámenes de laboratorio, las neuroimágenes, etcétera. Y lo último es definir estrategias del manejo del paciente a futuro, dependiendo pues de lo que nuestros exámenes nos hayan dicho o mostrado. Entonces, las banderas rojas de la cefalea son estas. ¿Qué nos indican las banderas rojas? Lo primero que pues son signos de alarma que indican la necesidad de ser evaluado por un profesional. Y segundo, que probablemente la cefalea que en ese momento no sea una cefalea primaria, sino una cefalea por una causa secundaria. Entonces, pues por eso amerita como que la consulta. Entonces, tenemos una mnemotécnica que nos ayuda como a memorizarlas, que es tienes grave tu foca. Entonces, la cefalea en trueno, que como seguramente aprendimos de la rotación de neuro, es una cefalea que empieza muy rápido, duele muchísimo y así como empieza rápido, también termina muy rápido. Se llama cefalea en trueno no porque duela mucho, no es por la intensidad del dolor, sino por la rapidez con la que va y viene. Entonces, entre otras está la inmunosupresión, la edad mayor de 50 años, un nuevo patrón de cefalea, el embarazo, los síntomas sistémicos como la fiebre, rigidez de nuca, pérdida de peso, pérdida del apetito, etcétera, que sea agravativa, o sea, que empeore con los cambios de posición, que empeore al hacer valsalva, al hacer ejercicio, con el sexo, al toser, que sea después de un trauma, que sea unilateral persistente, que haya signos o síntomas de focalización neurológica, como por ejemplo una afasia, una disfasia, pérdida de la visión, una amaurosis fugaz, cambios cognitivos, etcétera, o el cáncer.
Entonces, empecemos con la migraña. La migraña es la cefalea primaria más frecuente en la población. Aproximadamente el 15% de la población tiene migraña y de esos la gran mayoría son mujeres. Puede llegar a ser altamente incapacitante tanto en el ámbito laboral y escolar como en el ámbito social y puede limitar las actividades de la vida diaria. Entonces, estos son los criterios diagnósticos para una migraña sin aura. Entonces, son 5 ataques que cumplan con los siguientes criterios. Que dure entre 4 a 72 horas. La duración es importante porque, por ejemplo, las cefaleas trigeminales duran muchísimo menos, duran entre 15 minutos a 3 horas. Y las cefaleas tensionales duran mucho más, pueden durar hasta una semana. Que cumpla al menos dos de las siguientes características, que sea unilateral, que sea pulsátil el dolor, que la intensidad sea de moderada a severa. Eso se averigua pues preguntándole al paciente como de 1 a 10 qué tan grave es el dolor. Entonces aproximadamente es como de un 6 al 10. O que empeore con el ejercicio. Eso también es súper importante porque eso nos va a permitir diferenciarlo de, por ejemplo, las cefaleas trigeminales. Ya más adelante lo voy a explicar mejor. Y que tenga al menos una de las siguientes características: fotofobia y fonofobia. No puede ser una de las dos, tienen que ser las dos. Porque, por ejemplo, si tienes solamente fotofobia, sería más sugestivo, por ejemplo, de una meningitis. Y que tenga náuseas y o vómito. Esa sí puede ser una sola apenas. Y obviamente pues que no es atribuible a otro trastorno. Entonces, ¿qué es eso del aura? El aura son unos signos y síntomas, no, son síntomas sobre todo, que se dan antes o durante el inicio de la cefalea. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidó mencionar es que también puede haber una migraña crónica. La migraña crónica se define como una cefalea que ocurre 15 o más días al mes por 3 o más meses, que tienen pues las características clásicas de la migraña. Usualmente la migraña crónica se presenta en pacientes que ya tienen una historia de migraña episódica y la migraña crónica puede ocurrir con o sin abuso de los medicamentos. Entonces, lo del aura. Pues primero hay que saber que antes del aura hay una cosa que se llama el pródromo. El pródromo de la migraña son cambios psicológicos como pueden ser un estado de ánimo deprimido o por el contrario eufórico, irritabilidad, o cambios somáticos como constipación, diarrea, hambre o sed anormal, retención de fluidos, que orinas más seguidos y que se pueden presentar horas o incluso días antes de la cefalea. El aura como tal, sí son síntomas cerebrales focalizados que se dan entre 5 a 1 hora antes de la cefalea, o sea, 5 a 60 minutos antes de la cefalea. Y usualmente duran entre 10 a 30 minutos. Y aunque preceden a la cefalea, pueden continuar una vez que empieza el dolor como tal. Los síntomas más comunes pueden ser positivos, que pueden ser escotomas, fotopsias, líneas en zigzag, o síntomas negativos como escotomas o que se pierde un campo de la visión, o ambos. Pueden afectar ambos ojos, pero muy raramente afectan uno solo. Y otros síntomas, menos comunes son trastornos somatosensoriales, como, ¿cómo es que? Se me olvidó la palabra. Parestesias. Eso, parestesias, gracias. Como parestesias o como que se pierde la sensación como tal de una extremidad. Lenguaje disfásico, y estos pueden ocurrir con o sin los síntomas visuales. Los síntomas del aura usualmente empiezan lento, son muy graduales y así a su vez se van lento y usualmente aumentan
y disminuyen con los minutos, y eso nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, a los síntomas de una ACV, porque pues lo que estaba diciendo se parece mucho a lo de la disfasia, o la disartria o la hemiparesia de la ACV de la arteria cerebral media, pero algo que nos puede ayudar a diferenciar es que los de la ACV empiezan muy súbitamente, o sea, y los pacientes lo refieren así, de un momento a otro empieza a hablar raro. En cambio, con el aura es algo más lento y pues a su vez se va lento y va aumentando y disminuyendo con el tiempo hasta que se va. Bueno, y el dolor como tal, que se puede acompañar también de síntomas cerebrales o síntomas del tallo, y el postdromo, que también es como la resaca de la migraña, que son síntomas similares al pródromo. Entonces, irritabilidad, euforia, los síntomas somáticos, y pueden durar entre 24 a 48 horas. Esto es una grafiquita que encontré por ahí que me pareció chévere, que ahí pues explica mejor todo lo que acabo de decir. Entonces, siguiente, la fisiopatología de la migraña. Entonces, realmente todavía no hay como nada así 100% confirmado, pero estas son como las hipótesis como que tienen más fuerza. Entonces, la primera es que se da una depresión cortical diseminada, o sea que hay una onda de despolarización autosegregada en las neuronas y en la glía que se riega por toda la corteza cerebral, por así decirlo. Esto es lo que causa el aura migrañosa y activa unas aferencias del quinto par que va a dar unos cambios inflamatorios en las meninges, lo cual va a generar el dolor como reflejo, que eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. También altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y tiene una activación prolongada, pues causa una activación prolongada de la nocicepción trigeminal como causa fundamental del dolor. Entonces, bueno, lo que acaba de decir del trigémino. Entonces, ¿qué pasa con el sistema trigeminovascular? El sistema trigeminovascular periférico consiste de unas fibras sensitivas del ganglio trigeminal que se van de los vasos sanguíneos meningeos, tanto de la dura como de la pía, hacia el núcleo trigeminal en el tallo. El sistema trigeminovascular central se refiere a regiones del sistema nervioso central que procesan como las señales del periférico, y esas señales se van hacia el núcleo trigeminal espinal y hacia el tálamo posterior. Entonces, del tálamo se va pues a la corteza sensitiva, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo importante que decir, que es como una hipótesis nueva que ha salido, que es que el CGRP o Calcitonin Gene Related Peptide, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, se ha reconocido como un péptido vasodilatador muy potente, el más potente de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese péptido se libera, causa vasodilatación, y además de la vasodilatación también dispara, por así decirlo, la degranulación de los mastocitos pues sí, en el vaso sanguíneo, lo cual contribuye a una inflamación neurogénica junto con la sustancia P. Entonces, esa es como la hipótesis que más fuerza tiene hasta ahora de por qué se da la migraña. Y bueno, después, aparte de eso, también se da una sensibilización, que es que las neuronas se vuelven más sensibles a la estimulación dolorosa y no dolorosa. Entonces, disminuye el umbral de respuesta, aumenta la magnitud de la respuesta y se desarrolla una actividad neuronal espontánea, lo cual pues tiene como mucho sentido con lo de la depresión cortical diseminada. Entonces, eso es lo que crea que el dolor sea pulsátil, que el dolor empeore con la tos o con los movimientos de la cabeza, la hiperalgesia y la alodinia, que si nos acordamos bien, la hiperalgesia es como una sensación de dolor exagerada y la alodinia es una respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso.
o que se supone que no debe ser doloroso, mejor dicho. Entonces, el abordaje clínico. Realmente la neuroimagen no será de gran utilidad si ya sabemos que el paciente tiene migraña. Si es el primer episodio, pues obviamente toca hacerle pues una neuroimagen para saber que no es por otra cosa. Pero si es un paciente que ya tiene como el diagnóstico de migraña y viene por una crisis, no nos van a ser muy útiles. El manejo es por vía parenteral, porque estos pacientes, como decían los criterios diagnósticos, suelen presentar o náuseas o vómitos. Entonces, si les damos una pastilla, lo más probable es que la vomiten y no se va a hacer nada. Pues algo importante que les decía también al principio es que es importante rehidratar al paciente con solución salina isotónica. ¿Por qué? Porque el solo hecho de rehidratarlos pues es terapéutico para ellos, pero también porque si están vomitando probablemente hayan perdido líquidos, entonces toca reponerle los líquidos. Los medicamentos como tal que se dan son intravenosos, no opioides. Entonces, los antieméticos como la metoclopramida, los AINES, que se pueden dar ketorolaco, naproxeno, el que más se recomienda o el que mejor resultados ha tenido es el ibuprofeno, también está el ketoprofeno y el ácido acetilsalicílico, que cuando se combina con la metoclopramida presenta una mejoría significativa. También se les pueden dar triptanes, los triptanes son medicamentos agonistas de la serotonina, entonces lo que hacen es que generan una vasoconstricción y compensan la vasodilatación descrita en los ataques de la migraña. También disminuyen la neuroinflamación al modificar los receptores presinápticos que reducen la liberación de sustancias inflamatorias como la sustancia P o el péptido relacionado al gen de la calcitonina que les había mencionado en el espacio intersináptico. La eficacia en el control del dolor es en las primeras horas, pues en el caso de los triptanes, aproximadamente 2 horas. El riesgo de recurrencias luego de 24 horas también es más grande con los triptanes, pero es como el que mejor funciona para controlar el dolor en la crisis. Los triptanes que están disponibles en Colombia son el naratriptán en tabletas, el solmitriptán en spray nasal y el sumatriptán, que es como el más clásico, en presentación de ampollas subcutáneas y tabletas con o sin combinación de naproxeno. Bueno, los opioides, no se recomiendan dar opioides a menos de que haya una contraindicación absoluta para los triptanes o para los AINES, como puede ser una úlcera gástrica o problemas cardíacos, porque, pues primero, los opioides, como ustedes saben, tienen un alto riesgo de dependencia, y lo otro es que realmente los opioides no atacan el problema de raíz, por así decirlo. Los opioides lo que hacen es que modifican la señal nociceptiva al núcleo trigeminal espinal, pero no tienen un efecto en la fuente del dolor de la migraña, que es neurovascular. Entonces, pues no es que sirvan tanto. Además, se ha visto que los opioides tienen un mayor riesgo de empeorar los futuros ataques de migraña, en el sentido de que empeoran el dolor y aumentan la recurrencia. Entonces, pues no les voy a leer estas tablas, son como las dosis tanto de los AINES como de los triptanes recomendadas y las precauciones que se deben tener, como las contraindicaciones relativas, hacia qué pacientes están indicados, etcétera. Pero eso les va a quedar en las diapositivas para cuando se las pase. Y otra cosa es que el tratamiento preventivo tiene como objetivo disminuir la frecuencia de los días de dolor, la intensidad de los ataques y el uso de medicamentos de fase aguda, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes con migraña. Los medicamentos que más se recomiendan
son el ácido valproico, el topiramato, la flunaricina, el propranolol o el metoprolol y la amitriptilina. Pero no es que se diga como, para todos los casos vamos a empezar con ácido valproico y si ese no le funciona con topiramato y si ese no funciona con flunaricina y bla, 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 sino que se debe escoger el medicamento según el perfil del paciente y según los distintos efectos colaterales que puedan haber según el paciente. Entonces, por ejemplo, a alguien que tenga asma o que tenga una disautonomía no le podemos mandar propranolol. Y cuando iniciamos tratamiento preventivo, cuando el paciente tenga al menos 6 días al mes con dolor de cabeza, cuando tenga una alta discapacidad relacionada con ataques, que, o sea, si me da migraña, no puedo ir a la universidad, no puedo ir a rotación, no me puedo parar de la cama siquiera porque me duele mucho. Cuando haya unos tipos específicos de migraña, por ejemplo, migraña con síntomas de tallo o una migraña hemipléjica. Cuando la migraña tenga complicaciones como una crisis epiléptica asociada a la migraña. O cuando el paciente tenga una intolerancia o tenga contraindicaciones a los tratamientos agudos que ya habíamos mencionado antes. Con cualquiera de esas, con una de esas ya se puede empezar tratamiento preventivo. Y bueno, ¿qué es eso del estatus migrañoso? El estatus migrañoso es una migraña que dura más de 72 horas, o sea, más de 3 días. Se les da, a los pacientes que tienen estatus migrañoso, se les da el mismo tratamiento que en las crisis agudas y se les pueden dar sobreagregados como el sulfato de magnesio, que es especialmente útil en migrañas con aura. Se sugieren unas dosis de 2 gramos. Y hay que tener cuidado primero en pacientes con enfermedad renal crónica y segundo, también puede dar debilidad muscular y depresión respiratoria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también se les pueden dar esteroides, específicamente prednisona, empezando 60 miligramos por día, por 2 días, después 40 miligramos por 2 días y después 20 miligramos por 2 días. Pero los esteroides no son efectivos para el tratamiento agudo. O sea, esto es para el estatus migrañoso como tal. Se ha visto que los esteroides previenen la recurrencia hasta 72 horas después, pero hay que tener cuidado también porque, como sabemos, pueden causar necrosis avascular, sobre todo de cadera. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda con migraña? Bueno, tomaré su silencio como un no. Empecemos con las cefaleas hipocluster. Las cefaleas hipocluster son las más comunes de las cefaleas autonómicas trigeminales, las cuales también incluyen la hemicrania paroxística y el SUNCT, que es un acrónimo en inglés que significa Short Unilateral Neuralgiform Headache with Conjunctival Injection and Tearing, que en español significa cefalea neuralgiforme unilateral corta con inyección conjuntival y lagrimeo. Es una prevalencia general como del 0.1%, es más común en hombres que mujeres y algo muy como patognomónico, por así decirlo, de las cefaleas trigeminales es que tienen un patrón cíclico, tanto circadiano como circanual. Entonces dan a la misma hora del día en los mismos periodos del año. Y estos son los criterios diagnósticos. Entonces, al menos 5 ataques que cumplan los siguientes criterios. Episodios de 15 minutos a 3 horas, que pueden suceder de 1 a 8 veces por día. La distribución del dolor es periorbitaria o temporal y se puede irradiar al maxilar, a la mandíbula y a los dientes ipsilaterales. Y de hecho no es raro encontrar pacientes que les duelen son los dientes y primero van al dentista o al odontólogo y terminan teniendo una cefalea trigeminal. Se acompaña de uno de los siguientes síntomas: inyección conjuntival o lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración, miosis o tosis y un sentimiento de agitación. De hecho, el sentimiento de agitación per se es un criterio diagnóstico por sí mismo y no es atribuible a otro trastorno. Entonces,
La cefalea tipo clúster puede ser episódica o crónica. Entonces, las episódicas son 2 periodos que pueden durar de 7 a 365 días y que están separados por una remisión de más de un mes. Y las crónicas son que los ataques recurren por más de un año sin periodos de remisión o con periodos de remisión que duran menos de un mes. Y respecto al dolor, es uno de los peores dolores que puede experimentar el ser humano, según varios artículos que leí. Los pacientes lo comparan como una aguja calientísima o como un cuchillo que se los están clavando en el ojo, como si le estuvieran aplastando el ojo o como si les estuvieran sacando el ojo de la órbita. Y de hecho, debido al dolor, caminan por el servicio. Del 92% de los pacientes presentan una inquietud psicomotora. Por eso decía que el sentimiento de agitación es un criterio diagnóstico de por sí. Evitan el decúbito y golpean su cabeza. Entonces, era lo que decía de que eso la quietud va a diferenciar a los pacientes con migraña de los pacientes con una cefalea tipo clúster, porque los pacientes con migraña prefieren quedarse acostados en un ambiente silencioso, oscuro, dormir incluso para aliviar el dolor. En cambio, estos, si se quedan quietos, pues no van a poder, entonces terminan caminando por ahí, terminan hasta golpeándose la cabeza para distraerse del dolor de su ojo como tal. E incluso se le llama cefalea suicida porque muchos pacientes han manifestado ideaciones suicidas durante los ataques de dolor. Entonces, la fisiopatología de la cefalea tipo clúster aún no se entienden por completo el mecanismo, pero hay varias hipótesis. La primera es una activación hipotalámica con una activación secundaria del reflejo trigeminal autonómico. Entonces, pues varios estudios con tomografía por emisión de positrones mostraron que hay una activación del hipotálamo posterior durante los ataques de las cefaleas tipo clúster, reforzando la idea de que tal vez el hipotálamo sea como el generador de dicha cefalea. La activación parasimpática se piensa que es porque el reflejo autonómico trigeminal se activa por la vía del séptimo par y la vía de la inervación simpática hacia la pupila y el párpado se compone de 3 neuronas y realmente no hay como una demostración clara de por qué se da como esa hipoactividad simpática. También hay como una sospecha de que la melatonina está involucrada en la génesis de la cefalea tipo clúster porque, como ustedes saben, la melatonina es como un marcador de los ritmos endógenos, los cuales están alterados en los pacientes con cefaleas tipo clúster y que eso se puede ver en el hecho de que la cefalea, como decía, tiene ritmos cíclicos. Y la otra es una inflamación neurogénica de los senos cavernosos. Entonces, una disfunción o una inflamación inicial de los vasos sanguíneos en el seno cavernoso puede activar las vías de dolor trigeminales de la órbita. Sin embargo, pues es como no tan firme esa teoría porque la activación del sistema trigeminobascular está presente, pero no se sabe si es como una causa o una consecuencia de la cefalea tipo clúster y además no es específica para esta cefalea apenas, porque como pues les estaba explicando ahorita, también es muy prominente y está mucho mejor demostrada en la migraña. Entonces, voy a revisar si hay preguntas. No. Entonces, bueno, el abordaje clínico. El tratamiento agudo se da con sumatriptán y suministrar oxígeno de alto flujo. Entonces, el sumatriptán se da subcutáneo, 6 miligramos. Se ha visto que efectivamente alivia muchísimo el dolor y también mejora dramáticamente el manejo de los pacientes y después de la inyección el paciente puede sentir como un
como un calientazo o como que se le aprieta el pecho que desaparece después de unos minutos y que se siguen por un rápido alivio del dolor. El sumatriptán intranasal y el solmitriptán se pueden usar si el paciente le tiene miedo a las agujas o algo así. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas para el sumatriptán subcutáneo? El embarazo, la lactancia, la enfermedad de arterias coronarias, que el paciente tenga historia de ACV o enfermedad arterial periférica. Las contraindicaciones relativas son la edad, que tenga menos de 18 o que tenga más de 65, que tenga un factor de riesgo vascular, pero controlado, que tenga fenómeno de Raynaud, que tenga tratamiento con un inhibidor de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, como la sertralina, la fluoxetina, etc. Y bueno, y el oxígeno inhalado, alto flujo de 10 a 15 litros por minuto, 100% normovárico, respirado a través de una máscara. Es muy eficiente y es usado especialmente cuando las contraindicaciones a los triptanes, pues el paciente tiene alguna contraindicación a los triptanes. Sin embargo, pues como que el aparato no es tan fácil de cargar por ahí y no siempre lo cubren las EPS. Pero se ha visto que la eficacia del oxígeno pues está súper confirmada y algo bueno que tiene es que no hay una contraindicación o no hay limitaciones para el uso de oxígeno. La terapia preventiva es con verapamilo y se puede hacer terapia puente con bloqueo de nervios occipitales o la prednisolona. Y bueno, cefalea por tensión. ¿Hay alguna duda con la cefalea tipo clúster? Todo bien. Bueno, sigamos. Entonces, cefaleas por tensión. Es el tipo de cefalea más prevalente en la población general. Tiene aproximadamente el 85% de la gente le ha dado una cefalea por tensión. Es más común en mujeres que en hombres y el 20-30% aproximadamente ocurren en pacientes viejitos, mayores de 60 años. También puede impactar ámbitos laborales y sociales. El impacto más grande es en pacientes geriátricos, pero el impacto no es tan grande como el de una migraña. Rara vez se busca ayuda médica porque el dolor no es tan grave como el de las otras. Y el paciente refiere que siente la cabeza pesada, llena, apretada. Entonces, por eso se llama cefalea por tensión. No es porque el paciente esté estresado y por eso le dio dolor de cabeza. No, no es por eso. Se llama cefalea por tensión porque sienten como una banda tensa alrededor de la cabeza. Entonces, los criterios diagnósticos para la cefalea por tensión puede ser episódica y crónica. Entonces, la episódica es que sean 10 episodios de cefalea que duren de 30 minutos a 7 días por un mes. O aproximadamente menos de 12 días al año en promedio. Y las características, que sea bilateral, 2 de las siguientes características, que sea bilateral, opresivo, una intensidad leve a moderada. Entonces, si le preguntan al paciente en la escala analógica del dolor verbal, sería como de un 1 a un 5, más o menos. No empeora con el ejercicio. Y que tenga ambas de las siguientes características, sin náuseas ni vómitos, y que tenga fotofobia o fonofobia. No pueden ser las dos. Esa es la episódica. Y la crónica dura horas a días o no cesa por 15 o más días al mes por 3 meses. O sea, aproximadamente 180 o más días al año. Entonces, la fisiopatología de las cefaleas por tensión. Esa está muchísimo menos estudiada aún. Pero se cree que hay como una sensibilización primero al medio ambiente, lo cual causa como la cefalea episódica, y ya la cefalea crónica es más como por factores genéticos. Y también se ha visto que hay como unas anormalidades en el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central, lo cual aumenta como la sensibilidad al dolor
y también aumenta como la susceptibilidad a tener una cefalea crónica. Y bueno, el abordaje clínico es en la episódica, los analgésicos y AINES son la primera opción. Entonces, pero hay que tener como cuidado por eso, porque el uso de AINES por más de 2 días a la semana puede llevar, a síntomas crónicos de cefalea por rebote y también puede reducir la efectividad del tratamiento profiláctico. También evitar los desencadenantes. Entonces, si yo sé que no comer a cierta hora o comer a deshoras me desencadena un dolor de cabeza, entonces eso, evitar los desencadenantes. Y también se ha visto que la amitriptilina es como el gold standard para tratar la cefalea por tensión, tanto la episódica como crónica, ya que reduce la frecuencia y la intensidad de los ataques, pero la amitriptilina tiene como efectos adversos como malucos. También hay que monitorear mucho el EKG y también puede causar como que el paciente se sienta como muy fatigado o como somnoliento. Entonces, hay que como explicarle eso al paciente y dejar que él determine como cuál es el mejor horario para tomárselo, porque incluso hay pacientes que se toman las tabletas de amitriptilina en la noche cuando se van a la cama, pero aún así se despiertan muy cansados. Entonces, hay como que explicarles eso. Y ya para la cefalea crónica, pues la amitriptilina, la terapia física se ha visto que ayuda y la psicoterapia conductual. Y ya, eso era todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, queja, opinión, reclamo, insulto. Bueno, Yo sí tengo una pregunta. sí, hola. Me queda una duda sobre cómo pueden variar los criterios, por ejemplo, diagnósticos en cefalea, si el paciente recibe, pues, desde la casa te llega con analgesia. O sea, ¿cómo varía el tiempo si viene con analgesia ¿Cómo ya varía? instaurada? De las primeras diapositivas. ¿Esto? Eso, O, esa, ajá. esa. Migraña con aura. Sin aura, perdón. O sea, ¿cómo puede variar ese criterio diagnóstico el B, si ya con o sin analgesia, o cómo se consideran? Pues de lo que he leído siempre mencionan que esos son los criterios con y sin analgesia, o sea, entre 4 y 72 horas. Y pues ya hablando yo personalmente que tengo migraña, te puedo decir que usualmente la analgesia, pues no funciona en las primeras horas. Entonces, o al menos en muchos casos, no en todos, obviamente no se puede generalizar, pero en muchos casos, muchas veces la analgesia no funciona a la primera. Entonces, justamente por eso, porque sí, el dolor dura eso. Listo, muchas gracias. Muchas ¿Alguien? gracias. De nada. Bueno, la bibliografía está aquí. Pues yo lo cité en las diapositivas, pero está súper mal citado. Pero ahí están todos los links que usé. Y los libros y artículos y todo. Pues todo está ahí. Bueno, y con gusto. Sí, el profe Reitmar escribió ¿qué? El capítulo de cefaleas del libro del Simposio de Residentes de Neuro del año pasado. Entonces es súper bueno. De hecho, la gran mayoría de los datos los saqué de aquí. Pues es como muy general, ya las especificidades están en el resto de artículos. Con gusto, ahorita le subo las diapositivas al grupo de la corte.